Durante 7 años, creyó haber encontrado un lugar estable. No perfecto, pero al menos con un jefe que decía valorarlo, o eso parecía. Esta historia está basada en hechos reales y fue compartida originalmente en Reddit. No trata simplemente sobre perder un empleo. Trata de una traición silenciosa, de confianza rota y de una venganza que nadie vio venir. Por razones de privacidad, los nombres y algunos detalles han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. Todo comenzó con una operación médica. Un par de semanas de baja laboral, nada fuera de lo común, pero cuando intentó regresar, descubrió que ya no había lugar para él. No porque no lo necesitaran, sino porque ya lo habían reemplazado. Y no por cualquiera. El resto del equipo lo sabía. Nadie dijo nada. Y quien más lo había elogiado, quien se llenaba la boca diciendo que era esencial, fue quien organizó todo a sus espaldas. Él pensó que aceptaría la traición en silencio, que no haría ruido, que se marcharía con la cabeza agachada, pero se equivocó. Subestimó todo lo que él había aprendido en esos años. Subestimó de lo que era capaz una persona cuando la empujan al límite. Lo que hizo después no fue solo una venganza, fue justicia. Y él, definitivamente, no lo vio venir. Mi jefe de toda la vida me traicionó y me estafó con el dinero que me debía. Así que me aseguré de que perdiera algo que valía 30 veces más de lo que jamás soñó tener. ¿Dónde empezar? Supongo que debería volver al momento en que todo comenzó. Me llamo Daniel y soy técnico informático. Tuve la mala suerte de graduarme, justo en medio de la crisis financiera de 2008, cuando la tecnología aún no era la apuesta segura que es ahora. Antes de eso, varias empresas visitaban nuestra escuela, ofrecían becas universitarias y garantizaban trabajo al graduarnos, pero tras el colapso económico, esas promesas fueron lo primero en desaparecer. No pude pagarme la universidad, así que tuve que buscar trabajo, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo. Mis 20 años fueron una montaña rusa de empleos temporales sin futuro. Trabajaba unos meses, ahorraba algo de dinero. Me despedían por reducción de personal y tenía que gastarlo todo en sobrevivir mientras buscaba el siguiente trabajo basura. Los años pasaron, la tecnología avanzó y yo no podía costearme cursos para mantenerme al día. Antes de llegar a los 30, colapsé. Había tenido suficiente. Decidí seguir los pasos de mi difunto padre y convertirme en soldador. Fue como si el destino interviniera. Una semana antes de dar el paso, apareció un programa estatal que ofrecía formación gratuita en soldadura. En cuanto terminé el curso, conseguí trabajo como soldador de campo, en cuestión de días. Era un cambio refrescante comparado con mi experiencia anterior, donde encontrar empleo podía tomar meses. Y ahí conocí al hombre que se volvería el centro de esta historia. Lo llamaré Marcos, aunque en mi cabeza siempre será el jefe rata. Marcos dirigía un pequeño negocio de soldadura con una cuadrilla de 6 hombres, viajando por toda Europa. Me dijo que me enseñaría el oficio real, nada de teoría inútil. Debo admitir que los primeros 6 años fueron increíbles. Sí, trabajábamos como animales, desde el amanecer hasta el anochecer, los 7 días de la semana. A veces, sin ver nuestras casas durante más de un mes. Pero los viajes, las aventuras y la camaradería lo compensaban. Éramos desconocidos al principio, pero terminamos convirtiéndonos en hermanos, siempre hombro con hombro. Pienso en esos días con cierta nostalgia. En aquel entonces, Marcos parecía un buen jefe. Recuerdo una vez que pidió un préstamo con un interés altísimo, solo para pagarnos a tiempo, porque un cliente retrasó un pago y él prefería endeudarse antes que dejar a su equipo sin salario. Pero todo cambió en el 7º año. Para entonces casi todo el equipo original se había ido, cansados de estar lejos de sus familias. Marcos también empezó a ausentarse. Me nombró capataz mientras él buscaba contratos desde casa, y me enviaba personal que iba contratando sobre la marcha. Al principio funcionó, pero esa gente no era igual. Eran temporales, buscaban dinero rápido, o solo experiencia para marcharse en cuanto encontraran algo mejor. Luego, llegó la pandemia. No me afectó tanto porque siempre tuve ahorros para emergencias. Pero cuando los países volvieron a abrir, nadie decente quería trabajar en el extranjero. Los que me enviaban parecían sacados de un reformatorio. Borrachos, ladrones, drogadictos, gente sin ganas de hacer un buen trabajo. Todo se vino abajo rápido. Como capataz me aseguraba de que los proyectos se completaran
y se facturaran para que hubiera dinero para pagar salarios. Pero fuera del trabajo, los incidentes eran continuos. Y para empeorar las cosas, Marcos empezó a retrasar los pagos. Ya no reembolsaba gastos de viaje y manipulaba los números para recortar sueldos. La gota que colmó el vaso fue una llamada a las 3 de la mañana. Un cliente me informó que uno de los nuevos había sido arrestado por escándalo público, borracho y sin identificación, salvo la tarjeta del trabajo. Tuvieron que llamarme para identificar al jefe de ese animal. Esa noche tragué mucha mierda. Cuando regresé, enfrenté a Marcos. Me confesó que tenía problemas con su esposa, que codirigía el negocio y que discutían por el dinero. En ese momento me debía un año completo en gastos de viaje, y yo recorría al menos 3.000 kilómetros al mes. Le pedí que liquidara esa deuda. Me prometió que lo haría pronto, pero me pidió aguantar unos meses más cobrando lo mínimo hasta que formara un equipo decente. Sí, confié en él. Después de 7 años, pensé que merecía el beneficio de la duda. Pero le puse una condición. Necesitaba la mitad del dinero antes de finales de septiembre, porque iba a reformar mi casa. Me aseguró que no habría problema. Pasaron los meses, y el salario, aunque mínimo, llegaba tarde. Los obreros que contraté para mi casa ya tenían fecha, y necesitaba pagarles un anticipo. A principios de septiembre, lo confronté de nuevo. Me sonrió con una falsedad que olía a estafa. Ese fin de semana me mandó un mensaje diciendo que viajaría al extranjero para cerrar un trato. Era obvio que planeaba esquivarme. Decidí que si el dinero no llegaba el día pactado, entregaría mi carta de renuncia con 30 días de preaviso. Pero antes de que llegara ese día, sufrí un accidente. Me resbalé en una rampa y me destrocé el tobillo. No fue una torcedura cualquiera. Cirugía de urgencia, 2 semanas en el hospital y 6 meses sin poder apoyar el pie. El dinero prometido nunca llegó, ni siquiera el sueldo. Mientras yo estaba sedado en el hospital, mi madre autorizó el pago de las reformas con mis ahorros para no cancelar el contrato. Me quedé con casi nada. Ella trató de consolarme. No te preocupes, te pagarán la baja médica. Pero yo lo dudaba. En mi país, el empleador solo paga el primer mes de baja, y el resto lo cubre el gobierno, enviando el dinero al empleador para que éste te lo transfiera. Pero Marcos jamás me pagó nada. Yo estaba ahí, roto, en cama, sin dinero, con los bancos llamando cada semana. Tuve que vender una inversión que me habría dado ingresos de por vida. Y fue en ese momento cuando decidí vengarme. Me robó, me dejó tirado, y se quedó con mi dinero. Iba a pagar por ello. Marcos vivía en un pequeño apartamento en la capital con su esposa y sus 2 hijos. Su gran sueño era una casa enorme, que llevaba construyendo ladrillo a ladrillo, desde hacía 7 años. Era tan grande que una sola habitación superaba el tamaño de su apartamento actual. Como su capataz, tenía acceso a todo: contratos, facturas, registros, incluso algunos movimientos financieros cuestionables. Cuando pude caminar, aunque cojeando y con analgésicos, presenté denuncias ante todas las agencias que tenían jurisdicción. La inspección laboral fue el golpe más duro. Recuerdo a la funcionaria revisando mis pruebas y murmurando: «Dios mío, este hombre ha infringido la mitad de las leyes laborales del país». Las consecuencias fueron devastadoras. Congelaron sus cuentas, le prohibieron salir del país, le suspendieron las licencias, tuvo que despedir a todo el personal con indemnización, dinero que no tenía. Declaró bancarrota y vendió su mansión para pagar las multas. Pasó de construir su sueño a quedarse atrapado en un pequeño apartamento, sin trabajo y con juicios pendientes. Marcos está acabado, arruinado. Un día me llamó, furioso. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó. Yo respondí: «¿Cómo pudiste tú dejarme tirado después de 7 años, en un hospital, sin un centavo?». Le dije que no volviera a llamarme, que todo debía ir por vía legal, y colgué. Al final, solo recuperé el equivalente a un mes de baja. Nada de los gastos de viaje, pero está bien. Verlo caer valió cada centavo perdido. No fue ojo por ojo, fue cabeza por ojo. Yo sigo en pie, literal y figuradamente. Pero él está enterrado en deudas. Antes soñaba con su gran casa. Ahora solo sueña con algún día salir del pozo en el que él mismo se metió. Los comentarios no se hicieron esperar, y como era previsible, Internet tenía mucho que decir. Uno de los más votados decía:
Esta historia fue una montaña rusa. Me alegra que te hayas levantado después de todo. Marcos se lo buscó, y es que eso fue lo que más destacó entre los usuarios, no solo la injusticia, sino la fuerza con la que el protagonista logró darle la vuelta a una situación que habría aplastado a cualquiera. Otro usuario resumía el sentimiento general con una frase que muchos repitieron: 7 años de lealtad, y ni siquiera fue capaz de cubrirte cuando más lo necesitabas. ¿Qué clase de jefe es ese? La rabia estaba presente, pero también la admiración, porque no fue una venganza impulsiva, sino fría, estratégica y perfectamente ejecutada. Como decía otro comentario, lo mejor de todo es que lo hiciste por la vía legal. Denunciar con pruebas es el golpe más limpio que existe. Muchos destacaron la frase final, esa línea que quedó grabada en la mente de cientos. No fue ojo por ojo, fue cabeza por ojo. Un usuario incluso respondió: esa frase se va directo a mi lista de favoritos, letal y elegante. Y aunque casi todos celebraban el resultado, también hubo quienes se tomaron un momento para reflexionar. Alguien escribió: lo más triste es que esto pasa más seguido de lo que parece. Jefes que explotan, invisibilizan, y cuando ya no les sirves, te tiran como si nada. Por eso estas historias importan, porque nos recuerdan que no estamos solos. Algunos usuarios compartieron experiencias similares. A mí me pasó algo igual, decía uno. Me dejaron fuera de un proyecto que yo mismo inicié. Tuve que ver cómo le daban el crédito a otro, hasta que un día dije basta. La historia no solo generó indignación, también dio voz a cientos que habían callado durante años. Y entre los mensajes de apoyo, también hubo espacio para el sarcasmo. Uno de los comentarios más irónicos decía: Marcos va a tener tiempo de sobra para reflexionar, quizá en su nuevo puesto, desempleado en jefe. La frase recibió cientos de me gustas. Lo cierto es que el público no solo aplaudió la venganza, aplaudió la dignidad, la capacidad de reconstruirse desde las ruinas. Como resumió otro usuario, hay quien se hunde cuando lo traicionan, pero tú usaste el fondo como impulso para salir disparado hacia la cima. Y es que en un mundo donde tantos trabajadores son tratados como piezas desechables, cada historia como esta se vuelve un acto de justicia compartida. Una pequeña llama que recuerda a otros que sí es posible rebelarse y ganar. A veces, la vida se encarga de enseñarle una lección a quienes creen que pueden pisotear a los demás sin consecuencias. Esta historia no solo es una advertencia, es también un recordatorio. Nunca subestimes a alguien que no hace ruido, porque podría estar planeando su mejor jugada. Al final, esta no fue solo la historia de un jefe miserable, fue la historia de alguien que decidió dejar de aguantar, que encontró el valor en medio del dolor, y lo convirtió en fuego. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? ¿Te atreverías a contar tu historia? Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez pasaste por algo parecido o simplemente no esperabas ese giro, déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias reales donde la traición, la justicia y la venganza se entrelazan como en la vida misma. Y sobre todo, gracias por llegar hasta el final.